Condiciones soberbias, Los Ángeles 4 AM. Escribió un amigo en su muro en el Facebook. Hola, soy Manuel Ventura y quería comentarles este tema. Un amigo mío que es piloto, es instructor de vuelo, escribía estos temas sobre condiciones soberbias. Yo le escribí y le digo, Juan Carlos, ¿qué cosas son condiciones soberbias? Y él me dice, bueno, condiciones soberbias es visibilidad 10 millas, no hay vientos cruzados, no tenemos tormentas a la vista, es un día esplendoroso para volar, las condiciones son perfectas y todo esto se puede hacer por vista, es decir, pueden volar por la vista, despegan, ven el aeropuerto, ven la pista, todo es perfecto. Y le pregunto a Juan Carlos, ¿y qué pasa cuando tú estás volando y las condiciones climáticas cambian radicalmente? Me dice, eso es común, me dice en el vuelo. Eso no es nada fuera de lo normal. Cuando las condiciones cambian y ya no son soberbias, entonces empiezan a volar por instrumentos. Es decir, los pilotos tienen unos instrumentos delante suyo donde tienen, por ejemplo, un horizonte artificial. Es decir, yo en este momento por la tormenta no veo nada, no veo ni la nariz del avión, pero puedo saber si mi avión está nivelado o no en función de un horizonte artificial que tengo ahí. Tengo otro instrumento que me dice a qué altura estoy, tengo otro instrumento que me dice a qué velocidad van los vientos, y entonces puedo y debo guiarme por los instrumentos. Yo me puse a pensar que la vida es algo similar a esto, es decir, condiciones soberbias es cuando, digamos, tenemos nuestros ingresos ok, nos alcanza para pagar las cuentas, podemos cubrir las tarjetas, los colegios de los chicos, alcanza para combustible, para irnos al cine, un fin de semana, un Kentucky. Soberbia, condiciones soberbias. ¿Y qué pasa cuando las condiciones en la vida ya no son soberbias? Es decir, cuando empiezan las dificultades. Perdemos el trabajo, una enfermedad toca la puerta, eh, tenemos conflictos emocionales, tenemos un divorcio a puertas. ¿Qué pasa cuando las condiciones en la vida no son soberbias? Y descubrí dos temas, porque lo que normalmente sucede para aquellos que creen en Dios es que cuando las condiciones no son soberbias y empiezan los problemas, decimos, uy, Dios se olvidó de mí. O nos amargamos con Dios porque creemos que ya no nos ama. Y entonces descubrí un tema que me permito compartirlo con ustedes. En Números, en el libro de Números, cuando están a portas de tomar la tierra prometida, Moisés envía 12 espías, uno por cada tribu. Van los 12 espías, regresan los 12 espías y dicen, oigan, ¿saben qué? La tierra que a Dios nos ha mandado a tomar es genial. Efectivamente, fluye leche y miel y acá están algunos frutos y efectivamente esa tierra es como Dios nos lo ha dicho. Entonces dicen, ok, vamos a tomarla. Y entonces 10 se paran y dicen, wait. Un momento. ¿Saben qué? Hemos visto que en esa tierra hay ciudades fortificadas, hay gente de guerra y no podemos tomar esa tierra. Y entonces Caleb, que era otro de los 12, dice, no, un momento, sí podemos. Y entonces hay dos que dicen que sí se puede y hay 10 que dicen que no se pueden. Caleb y Josué dicen sí se puede. Los otros 10 dicen no se puede. Yo me pregunté, ¿qué cosa no vieron los dos que sí vieron los otros 10 que decían que no se podía? ¿O qué no vieron los otros 10 que sí vieron los otros dos que decían que sí se podía? Y entonces me puse a analizar y descubrí un tema que Dios me mostró muy claramente. Y es que los 10 decían, escuchen bien, ¿eh? A nuestro parecer somos como langostas para ellos y así nos ven ellos. Ojo con el concepto. A nuestro parecer, es decir, ellos pensaban que eran como langostas entre el mar. No es que los habitantes de la zona le dijeron, oigan, ustedes son como langostas, ustedes no valen. No, eran ellos los que tenían el concepto de lo que estaban pensando de sí mismos y ellos pensaban que ellos pensaban de ellos eso. Ojo al concepto. A nuestro parecer éramos como langostas y así nos veían ellos. Pero ¿qué decían Caleb y Josué? Ellos decían, no, es cierto, ahí hay ciudades fortificadas, ahí hay gente de guerra, pero Dios nos lo ha prometido. ¿Te das cuenta del detalle? En el momento de la crisis, en el momento de la adversidad, en el momento en que las cosas parecían ya no funcionar, la diferencia entre los 10 y los 2 era que los 10
estaban caminando en función de lo que pensaban y lo que pensaban de ellos mismos. Los otros dos estaban caminando en función de lo que creían, de lo que le habían creído a Dios. Ellos habían visto las ciudades fortificadas y habían visto a la gente de guerra. Pero ellos dos, Josué y Caleb, empezaron a caminar en función de lo que creían y no en función de lo que pensaban. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice Proverbios. El mismo concepto. Nosotros como seres humanos tenemos la habilidad de manejarnos y caminar en la vida en función de lo que pensamos y el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y muchas veces está equivocado porque caminamos en función de eso y no en función de lo que hemos creído, de lo que le hemos creído a Dios. Hablamos mucho de tener fe y cosas por el estilo, y el tema es justamente creerle a Dios, no creer en Dios, sino creerle a Dios y empezar a caminar en función de lo que creemos. En Romanos 8, hacia el final del capítulo, Pablo dice que él está convencido que ni lo alto ni lo profundo, que ni las huestes, ni la vida, ni la muerte, nada podrá separarlo del amor de Dios. Entonces, yo me imagino a Pablo muchas veces, por ejemplo, cuando estuvo de náufrago. Si él hubiera estado guiándose por lo que pensaba, te imaginas a Pablo en ese momento quizás agarrado de un barril, de un madero, no hubiera seguido adelante, sino que Pablo aprendió a moverse en función de lo que le creía a Dios, no en función de lo que él pensaba o sentía en ese momento. Y muchas veces nos ha pasado eso, a mí me ha pasado a lo largo de la vida. Muchas veces cuando he estado en crisis, he renegado de Dios, he dicho, no, sí, Dios se ha olvidado de mí, Dios no me quiere, ¿por qué a mí? Es la clásica pregunta, ¿por qué a mí si yo hice todas las cosas bien? Y no nos damos cuenta que estamos caminando en función de lo que pensamos y no en función de lo que creemos. Y tenemos que aprender a movernos en función de lo que creemos. Es algo que estoy aprendiendo a hacer y es moverme a pesar de las crisis, a moverme en función de lo que creo y no en función de lo que siento, en función de lo que pienso. Eso marca la gran diferencia, eso marcó la gran diferencia entre los 10 espías y los 2 que sí creyeron. Para hacer corta la historia de esos 12, 10 no entraron, 2 sí. Porque esos 2 sí le creyeron a Dios y caminaron en función de lo que creían y no en función de lo que pensaban. Y esto es muy importante en nuestra vida. Yo me acuerdo una historia que se las he contado en un momento, durante la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Inglaterra, había un capitán que se llamaba John Cunningham. John Cunningham estaba a cargo de un escuadrón de la RAF, de la Real Fuerza Aérea, que combatía a los aviones alemanes. Bueno, este señor tuvo 20 victorias en esa batalla, pero 19 de ellas las obtuvo de noche y una sola en el día. Y tú dices, ¿y cómo puede ser que en la noche, que donde no se ve, porque los aviones vuelan con las luces apagadas, las luces están apagadas en la ciudad, no hay luces, cómo puede ubicar a los aviones en la noche y derribarlos, y en el día que hay luz y hay todas las condiciones climatológicas para ver el avión enemigo, solo logra una victoria contra 19 que logra en la noche? El tema fue sencillo. Los ingleses ya tenían el radar de tierra y descubrieron que con una sola señal era muy difícil ubicar la posición exacta del radar, porque era un radar, recién nacían los radares en aquel entonces, y si bien es cierto indicaban de dónde venían, faltaban temas como altura, cantidades, cosas que un radar actual sí nos da. Entonces se les ocurrió una idea muy genial. Empezaron a poner pequeños radares, pequeñas antenas en las alas de los aviones. Entonces ya tenían 2 señales, una que salía de tierra y una que salía del avión. Y entonces el piloto lo que hacía en la noche era volar a la intersección de esas 2 señales, y donde sus instrumentos le decían que se juntaban las señales, el tipo disparaba. Y se acabó el tema. Él no veía el avión enemigo, él no tenía que ver al avión enemigo. Él le creía a sus instrumentos y cuando sus instrumentos le decían, aquí está, el tipo disparaba. Conclusión, 19 victorias en la noche, sin ver el avión enemigo, sin saber dónde está. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer.
Nosotros tenemos que aprender a pensar, como dice Romanos 12:1, a transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar y empezar a pensar en función de lo que creemos y no en función de lo que sentimos y de lo que pensamos. Entonces, cuando nos toque pasar por condiciones adversas, entonces lograremos caminar hacia adelante sin renegar, sin echarnos para atrás, sin abandonar la fe, porque empezaremos a caminar en función de lo que creemos y no en función de lo que pensamos o de lo que sentimos. En Efesios, cuando habla también sobre la armadura de Dios y habla del yelmo, habla del yelmo de la salvación, es decir, el yelmo protegía ¿qué? La cabeza. Protegía justamente tu área neurálgica para poder pensar y reaccionar en un combate. Lo que tú tienes que hacer es justamente aprender a pensar en función de lo que crees. Tú tienes una salvación que Dios te la regaló cuando tú le creíste a Dios su plan de salvación. Apodérate de eso y camina en función de eso, camina en función de lo que estás creyendo y no en función de lo que tú piensas que va a pensar Dios si te equivocas en la vida. Porque nos sucede que cuando nos equivocamos, lo primero que pensamos es Dios ya no me quiere, Dios ya no me ama, Dios me abandonó y estas cosas me están pasando porque Dios me está castigando. No, equivocado, error. Estás pensando en función de lo que piensas y no en función de lo que crees, no en función de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lo que yo te exhorto en este momento es ahora, concéntrate a aprender a caminar en la vida en función de lo que crees y no en función de lo que piensas. Hay esa gran diferencia. Eso fue lo que diferenció a los 10 de los 2. Caleb y Josué funcionaron y analizaron en función de lo que le creían a Dios y no en función de lo que vieron, no en función de lo que pensaban, no en función de lo que sentían. Los otros 10 sí. A nuestro parecer éramos como langostas. Tenemos dos opciones en la vida. Podemos caminar a nuestro parecer y pensar que somos langostas, o podemos caminar como Josué y Caleb en función de lo que le creemos a Dios. Esa es una gran diferencia en cómo caminar en la vida. En función de lo que yo pienso y lo que yo siento, o en función de lo que le creo a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, algo que repetimos todo el tiempo. Fe es eso. Creerle a Dios. Creerle a Dios las cosas que Él va a hacer con nosotros. Te insto a eso. Aprende a caminar en función de las cosas que has creído a Dios. Dios te bendiga.